Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva sesión del Foro 50 por 50. En esta ocasión mi compañero Carlos Beca y yo, Oliva Linares, somos ambos del Departamento Tributario de Montero Aramburu. Vamos a analizar las novedades tributarias que se han producido de cara al ejercicio 2024. Sí que os adelantamos que novedades legislativas como tal no hay demasiadas de gran trascendencia. Por ese motivo hemos creído conveniente no solo abordar las novedades legislativas, sino apuntar algunas novedades jurisprudenciales que sí que entendemos que pueden ser de gran calado y utilidad para ustedes. A lo largo de la sesión os recordamos que tienen ustedes la posibilidad de formular cualquier pregunta que se les ocurra a través del chat que podéis encontrar en la parte inferior de la pantalla. Y os recomendamos que la pregunta se envíe a todos los asistentes para que así otros también puedan ver las preguntas que han formulado anteriormente. Y nada más, bueno, las preguntas las abordaremos al final de la sesión. Más o menos estimamos una duración de unos 40-45 minutos y posteriormente pasaremos a resolver las preguntas. Y sin más dilación, pues empezamos con la sesión, ¿vale? Incluiremos novedades en el IRPF, impuestos sobre sociedades, patrimonio, grandes fortunas y otros impuestos, y empezamos con las novedades en el IRPF. Vamos a compartir la pantalla, que ya entiendo que ustedes la están viendo. Y empezamos por el impuesto sobre la renta a las personas físicas. La primera de las novedades es la deducción por obras de eficiencia energética en vivienda. En realidad esta deducción, como ya saben, se incluyó en la norma en el último trimestre del año 2021 y se preveía que aplicara en el año 2021 y en el año 2022. Después fue ampliada al año 2023 y ahora nos encontramos con que se vuelve a ampliar al año 2024. Es verdad que no está siendo una deducción que se esté aplicando masivamente y bueno, el gobierno insiste en la deducción para aumentar el número de contribuyentes que accedan a ella. Aunque se establece como en un único artículo, son tres deducciones distintas, una por la reducción de la demanda de calefacción y refrigeración, otra por la mejora en el consumo de energía primaria no renovable y otra para la rehabilitación energética de edificios residenciales. Cada una tiene sus importes y cada una tiene sus límites, pero sí que es verdad que tienen unos requisitos comunes que comentamos, y que fundamentalmente es que el pago de la obra se pueda acreditar por algún medio de pago fiable, es decir, transferencia bancaria, tarjeta, básicamente que no sea un pago en efectivo, ¿no? Después, para acreditar los requisitos de la deducción, pues exige que exista un certificado de eficiencia energética tanto al inicio de la obra como al final de la misma, pues básicamente para que la administración tributaria pueda comprobar que los requisitos que se recogen en la norma pues se han aplicado, se han puesto en la práctica, ¿no? Por un tercero, y lo certifica un tercero experto en la materia. Y bueno, no pueden formar parte de la base de la deducción cantidades que hayan sido subvencionadas. En caso de que la obra haya sido parcialmente subvencionada, la parte no afecta a la subvención, sí puede aplicar la deducción. Es posible también que una misma obra pueda entrar dentro de varios conceptos de la deducción, pues en ese caso el contribuyente debe optar por la que le resulte más beneficiosa. Por supuesto son incompatibles entre sí, ¿vale? La segunda de las novedades en el IRPF es respecto del régimen de estimación objetiva, es lo que comúnmente denominamos como el régimen de módulo, ¿no? En el año 2015 se redujeron mucho los límites en los cuales los contribuyentes tenían la opción de tributar por este régimen, pero es verdad que esa reducción realmente nunca se ha llegado a poner en práctica, porque la Ley de Presupuestos Generales del 2016 incrementó esos límites para el régimen de estimación objetiva
y al final, por leyes de presupuestos generales del Estado, por otras normas tributarias aprobadas al final del año siempre, pues se han ido prorrogando el incremento de esos límites excluyentes, ¿no? Y el 2024 pues no es una excepción. A final de diciembre, el 28 de diciembre, en una ley de medidas tributarias se volvió a prorrogar estos límites incrementados y en consecuencia también el plazo de renuncia y de la revocación para la aplicación de este régimen, que al final pues, se puede hacer hasta el 31 de enero de 2024. En coherencia con este régimen de estimación objetiva, de este régimen de módulos en el IRPF, también se mantienen incrementados en el impuesto sobre el valor añadido para el régimen simplificado de la agricultura, ganadería y pesca. Otra novedad en cuanto al IRPF, esta ya es la última que nos encontramos para este 2024, es respecto de la presentación de la declaración por medios telemáticos. Aquí en el año 2018, a través de la orden ministerial que aprobaba el modelo de declaración del impuesto sobre la renta, el propio Ministerio de Hacienda, que es el encargado de aprobar esa orden ministerial, establecía la obligación por parte de todos los contribuyentes de presentar su declaración a través de medios telemáticos. Esta obligación no venía recogida en ninguna norma, sino, como digo, se estableció en esa orden ministerial. Esto fue muy criticado por parte de asesores fiscales y la propia Asociación Española de Asesores Fiscales impulsó pues la reclamación de esta práctica y este procedimiento pues ha seguido su curso y en julio de este año el Tribunal Supremo efectivamente dictaminó que no se ajusta a derecho la obligación impuesta a los contribuyentes de presentar su declaración por medios telemáticos. ¿Qué es lo que esgrimían los asesores fiscales? Bueno, pues que la obligación de relacionarte con por medios telemáticos con la administración es un derecho del contribuyente y si bien se puede imponer como una obligación, como pasa en el caso de las personas jurídicas, ¿no? De las sociedades, no puede generalizarse a la totalidad de un colectivo, ¿no? Con este varapalo del Tribunal Supremo, ¿no? Que después también ha sido recogido por el mismo criterio por la Audiencia Nacional en relación con la impugnación de las órdenes ministeriales posteriores que aprobaban los modelos del IRPF del 2019, 20, etcétera. Pues el gobierno lo que viene es a incluir una modificación en la ley del IRPF para que ya, digamos, para subsanar ese defecto legislativo que le decía el Tribunal Supremo, ¿no? Oye, ya no es la orden ministerial la que impone la obligación de presentar por medios telemáticos, sino que la propia norma del IRPF ya permite que ya establece la posible obligación de presentar esta declaración únicamente por medios telemáticos, ¿vale? Pero incluye una coletilla que es que siempre que la administración asegure la atención personalizada a los contribuyentes que precisen de asistencia para el cumplimiento de esta obligación. ¿Eso qué quiere decir? Pues bueno, que al final la agencia tributaria es verdad que hace un esfuerzo en todas las campañas de renta por acercarse a los contribuyentes y cada vez pone más medios a su disposición, con muchos manuales de ayuda, con los procedimientos de citas previas y vas a la propia administración y hay funcionarios que se ofrecen para hacerte la declaración. También puedes incluso hacer la declaración de la renta a través del teléfono móvil, ¿no? O por una llamada con el plan Te Llamamos. Pues bueno, en el seno de todas esas medidas, ¿no? Pues va ese intento de obligar nuevamente a relacionarnos por medios telemáticos, ¿no? También se introduce como una modificación legislativa que es un poco pues, brindis al sol porque no es ley como tal, ¿no? Sino que se dice que la administración realizará una valoración de las medidas que ha adoptado en esa asistencia a los contribuyentes para cumplimentar sus declaraciones de cara a que
para la siguiente campaña de IRPF pues se adopten las medidas oportunas, ¿no? Pues evidentemente no hacía falta que lo dijera esta norma para que la administración debiera adoptar esta actuación, ¿no? Pasamos al impuesto sobre sociedades. Muchas gracias, Oliva. Buenos días a todos. Bueno, en cuanto al impuesto sobre sociedades, la primera novedad que queríamos comentaros está relacionada con la deducibilidad de los gastos financieros. Os pongo un poco en situación. La regla hasta ahora para analizar la deducibilidad de los gastos financieros es que son deducibles hasta el 30% del beneficio operativo, del EBITDA, y siempre con la franquicia del 1.000.000 de euros, que en todo caso es deducible. Bueno, pues la novedad introducida para 2024, que bueno, el motivo está relacionado con adaptar la normativa española a la comunitaria. Como digo, la novedad consiste en que ese beneficio operativo, de ese beneficio hay que excluir aquellos ingresos y gastos que no se hayan incluido en la base imponible del impuesto, ¿vale? ¿En qué os puede afectar? Pues se me ocurre a aquellas entidades que tengáis pues ingresos exentos importantes, por ejemplo, provenientes de dividendos exentos por una filial participada en más del 5%. Os poníamos aquí un ejemplo en la presentación para que lo veáis más o menos claro. La situación, tenemos una entidad, por ejemplo, que recibe dividendos por valor de 5 millones de euros, que están exentos en el impuesto sobre sociedades por provenir de una participada de más del 5%. Con la regla anterior, pues nosotros calculábamos el 30% del beneficio operativo sobre el beneficio operativo contable. Sin embargo, ahora, de ese beneficio operativo, habrá que traer esos ingresos que han sido considerados exentos en la base imponible. Por tanto, nos encontramos con un beneficio operativo del lugar de 12.400.000 de 7.650.000. ¿Qué significa esto? Pues que vamos a tener un límite del 30% muy inferior a lo que teníamos anteriormente. ¿Con qué nos podemos encontrar? Pues nos podemos encontrar con gastos financieros netos que ahora van a ser no deducibles por el motivo de haberse aminorado ese límite del 30% del beneficio operativo. Un matiz, Carlos, por si en el ejemplo tenéis alguna duda, y es que dentro de ese beneficio operativo es verdad que Carlos ha dicho EBITDA, ¿no? Pero la norma prevé que aunque haya una sociedad que en su EBITDA no tenga esos ingresos financieros derivados de los dividendos, ¿no? Porque formen parte de su resultado financiero, pues la norma de gastos financieros te exige que los metas como beneficio operativo. Efectivamente. Otra novedad en relación con el impuesto sobre sociedades. Bueno, esto más que una novedad es una prórroga de una novedad que se introdujo en 2023 y es la libertad de amortización de ciertas inversiones en instalaciones destinadas al autoconsumo de energía eléctrica, a instalaciones para uso térmico de consumo propio que utilicen energía procedente de fuentes renovables. Lo más importante a tener en cuenta en relación con esta novedad, que en todo caso la libertad de amortización se debe aplicar en el mismo ejercicio en que entre el funcionamiento la inversión. Es decir, si la inversión entró en funcionamiento en 2023, solo y exclusivamente vamos a poder aplicar esa libertad de amortización en 2023. Y del mismo modo, si entra en funcionamiento en 2024, la libertad de amortización se va a poder aplicar en 2024. Otra novedad del impuesto sobre sociedades, en este caso proveniente de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Quizás estéis al tanto, salió una noticia, una nota de prensa del Tribunal Constitucional la semana pasada en la que informaba de que se había declarado inconstitucional una norma que, bueno, lo más relevante de la noticia es la anulación
de los límites severos que se establecían en relación con las grandes empresas en cuanto a la compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores. ¿Vale? Os pongo un poco en contexto. Como conocéis, como regla general, se establece que el límite del 70% de la base imponible para compensar bases imponibles negativas previas, siempre con esa franquicia del 1.000.000 de euros, que en todo caso es posible su compensación. Sin embargo, en 2016 entró en vigor una norma por la cual se establecían unos límites más severos para aquellas compañías que tuviesen una cifra de negocio superior a 20 millones de euros y a 60 millones de euros, estableciendo el límite en lugar del 70%, del 25% y del 50% respectivamente. ¿Qué quería decir eso? Bueno, pues que las grandes empresas veían muy limitada la posibilidad de compensar bases imponibles negativas. ¿Con qué nos encontramos? Pues la sentencia no ha sido todavía publicada en el BOE, pero sí que ya se adelanta que va a haber una limitación de efectos, al igual que ocurrió con la famosísima sentencia del Tribunal Constitucional, de la que habréis oído hablar, la sentencia de la plusvalía municipal. Se establece una limitación, y es que no es posible revisar aquellas situaciones que hayan quedado consolidadas. Por ejemplo, autoliquidaciones que no se haya solicitado su rectificación, o liquidaciones que provenientes de inspecciones o de comprobaciones que no se hayan recurrido con anterioridad a la fecha de dictarse la sentencia. Sin embargo, sí que veo muy interesante esta novedad, y es porque para el ejercicio 2023 en el impuesto sobre sociedades, que vamos a presentar en julio de 2024, los límites severos que se aprobaron dejan de tener vigor, de estar en vigor. ¿Y esto qué significa? Pues que varios de vosotros que tenéis una cifra de negocio superior a 20 millones de euros o incluso a 60 millones de euros, vais a aplicar la regla general de compensación de bases imponibles negativas. Es decir, ya no vais a estar limitados al 25 y 50%, sino que vais a tener el límite del 70%. En la presentación podéis ver un ejemplo a efectos ilustrativos, una entidad de cifra de negocio superior a 60 millones de euros. Con anterioridad tenía un límite a la compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores del 25%, con lo cual solo podríais compensar 2,5 millones. Sin embargo, con la novedad, con la declaración de inconstitucionalidad, ya vais a poder compensar hasta 7 millones de euros, que sería el 70% de la base imponible. ¿Con qué nos encontramos? Pues en este ejemplo concreto supondría un ahorro de más de 1 millón de euros. Como decimos, esta novedad es aplicable o tiene pinta de que va a ser aplicable, de acuerdo con los comentarios que hemos estado analizando en relación con la nota de prensa, va a ser aplicable en el ejercicio 2023, pero no descartamos que ya en el ejercicio 2024 haya algún tipo de reforma legislativa para volver a introducir este tipo de límites. Esto es muy interesante lo que dice Carlos, porque es verdad que la mayoría de los comentarios o que se están escuchando respecto de esta declaración de inconstitucionalidad, y sin perjuicio de que podamos analizar la sentencia una vez que se publique en el BOE, pero todos hablan de los efectos de las sentencias en situaciones a pasado. Que es lo que decía Carlos, ¿no? De situaciones que no, para aplicarlo a pasado, tienen que ser situaciones que no están consolidadas, aunque parece que hay un voto particular de algún magistrado que abre la puerta también a alguna reclamación en este sentido. En cualquier caso, y lejos de lo que hayamos hecho a pasado, que ya si no se ha reclamado no se puede reclamar porque ya la sentencia está dictada, aunque no la conozcamos todavía, sí que tiene efectos a futuro, ¿no? O en esta declaración del 2023, y que prácticamente nadie está comentando, ¿no? Correcto, es verdad que hemos estado analizando un poco los comentarios y había poco escrito en relación con esta posibilidad, pero nos parece muy interesante porque además es de aplicabilidad a muchos de vosotros. La siguiente novedad que vamos a comentar, bueno, es un cambio de criterio en relación con la acreditación de deducciones de ejercicios anteriores.
Bueno, la acreditación tardía de estas deducciones, la verdad es que se ha convertido en un tema conflictivo en los últimos años. La doctrina tradicional de la Dirección General de Tributos era que se podía aplicar deducciones en un ejercicio posterior dentro del plazo máximo de caducidad. Alternativamente, también se podía solicitar la rectificación de la autoliquidación del ejercicio donde se efectuó la inversión que generó el derecho a esa deducción. Sin embargo, en 2022 nos encontramos con dos consultas que eran muy preocupantes, en las que la Dirección General de Tributos cambiaba el criterio y concluía que era necesario instar la rectificación de la autoliquidación del ejercicio donde se efectuó la inversión, con el plazo de prescripción. ¿Qué ocurría? Bueno, pues que lo más normal es que por criterio de prudencia, en deducciones como por ejemplo el I+D, se esperaba a tener el informe motivado por parte del Ministerio para poder acreditar esa deducción. Y nos encontramos con el problema de que si ese informe llegaba en un ejercicio posterior, era necesario, de acuerdo con estas consultas de 2022, solicitar obligatoriamente la rectificación de la autoliquidación. Bueno, pues parece que el Tribunal Supremo ha cogido de nuevo la doctrina que venía concluyendo la Dirección General de Tributos con anterioridad. Es decir, refrenda la doctrina tradicional de la Dirección General de Tributos. Es verdad que la sentencia del Tribunal Supremo no sienta doctrina, pero sí que deja un horizonte con un poco más de luz en relación con este tema. No obstante, pues obviamente nosotros vamos a seguir recomendando pues la acreditación con el informe motivado y en su caso en el propio ejercicio en el que se hace la inversión, si es posible, ¿no? Sí, pero en caso de que no tengamos ese informe, es que es verdad que al final interrumpir la prescripción cuando encima no has aprovechado, ¿no?, la deducción en ese ejercicio, parece que es demasiado gravoso en Sí, muchas ocasiones, hombre, ¿no? podía suponer un inconveniente, ¿no? Interrumpir la prescripción para este asunto de las deducciones cuando podrían haber otras cuestiones que, bueno, que se preferiría no solicitar esa rectificación, ¿no? La siguiente novedad que queremos comentar en relación con el impuesto sobre sociedades está relacionada con la deducibilidad de la remuneración de administradores. Bueno, como conocéis, la administración tributaria venía negando la deducibilidad de retribuciones satisfechas en el impuesto sobre sociedades si carecía de la correspondiente cobertura en los estatutos. Pues nos encontramos con una sentencia del Tribunal Supremo de junio de 2023 en relación con un asunto de una retribución de un administrador que a su vez ejercía funciones de alta dirección en la compañía y cuya remuneración no había sido aprobada en la Junta General de Accionistas. La administración, con un criterio muy rigorista, consideró no deducible por requisitos formales y consideró que era una liberalidad. Y bueno, el Tribunal Supremo concluye lo que todos más o menos podíamos defender hasta la fecha, ¿no? Que al final es de cajón. El Tribunal Supremo confirma que la relación entre el administrador y la sociedad en todo caso es de carácter onerosa. No podemos darle un carácter de liberalidad por el simple hecho de incumplir un requisito formal como es que se apruebe esa remuneración en la Junta General de Accionistas. Puede ser una falta de un cumplimiento, pues eso, de un requisito formal, pero en ningún caso se le puede dar ese carácter de liberalidad. Entonces, en este caso, el Tribunal Supremo consideraba deducible esos gastos por remuneración. Otra sentencia relacionada con este mismo tema del Tribunal Supremo era un asunto en el que un acto directivo era a su vez vocal de un consejo de administración y la administración había denegado la deducibilidad de los gastos por su retribución al considerar que el contrato de alta dirección no estaba incluido dentro de los estatutos sociales,
Pues de igual manera el Tribunal Supremo afirma que no puede haber animus donandi y que en todo caso, de hecho, si lo hubiese y se considerase una liberalidad, estaríamos ante la figura del impuesto sobre sucesiones y donaciones y no del IRPF, cuestión que en ningún momento la Administración, por supuesto, al ser estatal, había puesto en duda, ¿no? Con lo cual, bueno, pues son dos pronunciamientos interesantes. No obstante, pues siempre vamos a seguir recomendando revisar el cumplimiento de los requisitos mercantiles, ¿no? Para evitar cualquier sorpresa en relación con la administración. Al final, en ese tema de la retribución de los administradores, ¿no? Hemos tenido tantos vaivenes, ¿no? Y Desde tantos luego. años de denegándonos esa deducibilidad cuando no se cumplían los requisitos de forma tan escrupulosa, que bueno, ya casi que estamos acostumbrados a tener que cumplir, ¿no? Todos los requisitos formales y nuestro consejo debe seguir siendo cumplirlo, ¿no? Totalmente. Sin perjuicio de que tengamos estas vías, ¿no? Para en caso de un posible incumplimiento poder hacer una determinada defensa con más argumentos, ¿no? Pasamos ahora a las novedades en el impuesto sobre el patrimonio. Aquí, como en el año 1991 se incorporó el impuesto sobre el patrimonio al sistema tributario español, ¿vale? Ya con carácter estable. Anteriormente había habido otro impuesto, pero no es hasta 1991 cuando se crea el impuesto como tal. Posteriormente estuvo vigente hasta el año 2008 con determinados cambios, por supuesto, y en el año 2018 se decidió suspender el impuesto sobre el patrimonio haciendo una bonificación del 100% en la cuota del impuesto. Esta suspensión del impuesto tuvo muy poca vigencia porque en el año 2011 hubo un restablecimiento temporal que se preveía tan solo para los ejercicios 2011 y 2012 y lo que venía es a eliminar esa bonificación del 100% que se había establecido anteriormente. Este restablecimiento temporal, aunque solo era inicialmente para el 2011 y para el 2012, se vino prorrogando por leyes de presupuestos generales del Estado 2013, 14, 15, todos los ejercicios, hasta que llega el año 2021 y a través de una modificación legislativa en la ley del impuesto se decide restablecer con carácter definitivo el impuesto, es decir, eliminar esa bonificación del 100% en la cuota íntegra a todos los efectos y además se modificó los tipos de gravamen del impuesto en el tramo máximo, de forma que anteriormente el tramo máximo, el tipo máximo era del 2% y ahora se elevó al 3,5%. Como sabéis, este impuesto sobre el patrimonio es al final un arma de lucha legislativa a nivel tributario entre gobiernos del Partido Socialista y gobiernos del Partido Popular. Por lo tanto, con este restablecimiento definitivo del impuesto, los gobiernos autonómicos del Partido Popular impulsan un recurso de inconstitucionalidad frente a este restablecimiento definitivo. Este recurso de inconstitucionalidad está actualmente en tramitación y estamos pendientes de obtener sentencias sobre el mismo. Los argumentos que se esgrimen son fundamentalmente dos. Uno, que el impuesto tiene carácter confiscatorio, que es un argumento que parece que no va a prosperar porque ya tenemos un pronunciamiento previo en el impuesto temporal de la solidaridad de grandes fortunas por el que ya si decayó en el impuesto de la solidaridad de grandes fortunas, parece que el Constitucional deberá coger ese mismo criterio, pero existe un segundo argumento que es respecto del procedimiento legislativo que se empleó en el restablecimiento de ese impuesto. Y ahí parece que puede haber más visos de que prospere ese recurso. ¿Cuál es el mensaje que queremos trasladaros? Pues a grandes patrimonios y personas que han sido contribuyentes del impuesto sobre el patrimonio en los años 2021 y 2022, que revisen la situación para poder analizar individualmente si es conveniente impugnar estos impuestos solicitando la devolución de las cuotas
que se han pagado en dichos años. ¿Por qué? Porque en caso de que el Tribunal Constitucional declare la nulidad del impuesto, pues podríamos tener derecho a la devolución de las cuotas pagadas en dichos ejercicios. ¿Por qué decimos que hay que revisar la situación en concreto? Bueno, pues porque sabemos que el impuesto sobre el patrimonio muchas veces tiene algunas medidas, ¿no? Como aplicación de bonificaciones de empresa familiar, que muchas veces conviene a lo mejor no tocar, y si no son cantidades importantes, pues igual no merece la pena impugnar. Pero ¿por qué en este momento la necesidad de decidir si impugnamos o no impugnamos? Pues porque, como ha dicho Carlos antes respecto del impuesto sobre sociedades, el Tribunal Constitucional pues viene limitando los efectos de sus sentencias para situaciones que no sean consolidadas, es decir, para impuestos que ya se hayan reclamado y por parte del contribuyente, o bien que se hayan abierto a inspección por parte de la administración y se haya recurrido por parte del contribuyente. Por tanto, si preveemos que aun en el caso en el que se declare inconstitucional el impuesto sobre el patrimonio, también el Tribunal Constitucional limite esos efectos a situaciones que no estén consolidadas, ¿vale? Este impuesto sobre el patrimonio nos lleva a hablar de forma necesaria del impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, porque es consecuencia del impuesto sobre el patrimonio. ¿Qué es lo que hicieron las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular cuando se restableció el impuesto con carácter definitivo en el año 2021? Pues poner sus armas legislativas encima de la mesa y con la capacidad legislativa de la comunidad autónoma para no gravar el impuesto, pues sobre todo fue muy sonado en Andalucía y en Madrid, ¿no?, las bonificaciones al impuesto sobre el patrimonio para que los contribuyentes no tuvieran que afrontar el impuesto. Ante esta situación, el gobierno de turno, en su política tributaria, que está basada un poco, ¿no?, en la redistribución de la riqueza y en ese deber de contribuir de las rentas más altas, decide crear este impuesto temporal de solidaridad a las grandes fortunas para patrimonios superiores a los 3 millones de euros. El impuesto, como su nombre indica, es impuesto temporal porque se prevé que inicialmente solo esté en vigor los años 2022 y 2023. Sin embargo, la novedad legislativa reside precisamente en que ahora, en diciembre del 2023, se ha aprobado una novedad legislativa y se introduce en la ley del impuesto de solidaridad que la aplicación del impuesto se prorrogará en tanto no se produzca una revisión de la tributación patrimonial en el contexto de la reforma del sistema de financiación autonómica. ¿Esto qué quiere decir? Pues que este impuesto, que a priori tenía carácter temporal, parece que adquiere un carácter definitivo y lo que prevén es que hasta que no haya un consenso en esa tributación mínima autonómica que se deben satisfacer por estos impuestos patrimoniales, pues esté en vigor este impuesto temporal de solidaridad de grandes fortunas. ¿Qué es lo que hacen contrarrestando inmediatamente las comunidades autónomas gobernadas por el PP? Pues para el año 2023 han restablecido el impuesto sobre el patrimonio en estas comunidades autónomas para evitar que al menos la recaudación por este impuesto patrimonial se la lleve el Estado y pase a manos de la comunidad autónoma, ¿no? Ya que el contribuyente residente en esa comunidad tiene que tributar, pues al menos el dinero me lo quedo yo. Además se han aprobado también unas modificaciones pues para solventar algún error, ¿no?, respecto de la aplicación del mínimo exento de 700.000 euros, que solo resultaba de aplicación a los contribuyentes residentes en España y no a aquellos que, aun no siendo residentes en España, tenían que tributar en el impuesto de solidaridad por tener bienes situados aquí. Respecto de este impuesto, pues es verdad que se planteó un recurso de inconstitucionalidad
que se solventó con la sentencia de noviembre del 2023 del Tribunal Constitucional, por la que nos han dejado sin armas, ¿no?, para poder rebatir este impuesto, ¿no? Es verdad que todavía quedan vías en Europa, ¿no?, para recurrir este impuesto y parece que se impulsan, pero el Tribunal Constitucional ha sido muy duro respecto al impuesto y nos vamos a quedar con él. ¿Qué es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional? Pues que el procedimiento legislativo empleado para la creación del impuesto, a pesar de incluirse en una enmienda a una ley que ya se estaba tramitando, es correcta. Que también dice que el impuesto no interfiere en las competencias de las comunidades autónomas para legislar, porque las comunidades autónomas siguen teniendo la capacidad de gravar el impuesto sobre el patrimonio. También dice que no tiene carácter confiscatorio porque no agota la tributación en este impuesto, nunca va a agotar el valor del patrimonio que se está gravando. Y otra cuestión que se ponía sobre la mesa era el carácter retroactivo del impuesto, porque para el propio ejercicio 2022, que ya entraba en vigor, la norma se aprobó a finales de diciembre de ese mismo año, del 2023, por lo tanto dejó sin margen alguno de maniobra de planificación fiscal a los contribuyentes. Pero nada, el Tribunal Constitucional también dice que no vulnera la seguridad jurídica y ni tiene carácter retroactivo. Consejos para el impuesto de grandes fortunas y el impuesto sobre el patrimonio. Pues revisar el cumplimiento de los beneficios fiscales de empresa familiar, ¿no? Desde el despacho somos grandes expertos en este tipo de beneficios fiscales y realizaremos una revisión del cumplimiento de esos requisitos, como lo hacemos cada año, para tener la máxima seguridad en la aplicación de esos beneficios fiscales, ¿no? Comunidades que se espera, ¿no?, a futuro. Pues parece que las comunidades del PP que han restablecido ese impuesto sobre el patrimonio para evitar que los contribuyentes paguen grandes fortunas, están viendo algunos mecanismos para incluir en las cuotas autonómicas del IRPF para ver compensada en cierta medida esa carga impositiva, pero vamos a ver en qué queda. No tenemos todavía nada más al respecto. En relación con el IVA no nos queremos detener mucho, simplemente comentaros que las novedades se limitan a prorrogar con ciertas variaciones los tipos reducidos en ciertos productos y servicios, ¿vale? El tipo reducido que se aprobó de forma temporal para 2023 del 5% en ciertas entregas como gas natural o bricks, pellets, etcétera, de biomasa pasa del 5 al 10% en 2024 y bueno, ciertos bienes de primera necesidad, el pan común y demás, sigue siendo del 0%. Son prórrogas establecidas en algunos casos hasta el primer trimestre de 2024 y otros hasta la primera mitad del 2024. Y adicionalmente a los tipos de gravámenes reducidos, se prorroga para 2024 los límites cuantitativos que delimitan el ámbito de aplicación del régimen especial simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca. Y bueno, la verdad que no queremos hacer más hincapié en esta cuestión. Está a vuestra disposición la presentación por si queréis ver con más detenimiento cada uno de los tipos de gravámenes que se han aprobado. Y bueno, como cajón desastre también queríamos comentaros que hay una novedad en cuanto a la plusvalía municipal y que se han aprobado nuevos coeficientes aplicables para los casos en los que, bueno, os pongo un poco en situación, se declaró la inconstitucionalidad, como sabéis, de la regla de cálculo del impuesto y se tuvo que aprobar de forma urgente unos coeficientes a aplicar para calcular el incremento de valor producido durante el periodo de tenencia del inmueble. Esos coeficientes se han modificado para 2024. Aquí os ponemos en la presentación una comparativa de los coeficientes anteriores y los nuevos. Y por poneros un ejemplo que nos ha resultado llamativo, aquellos inmuebles con periodo de tenencia de 9 años
cambia mucho el coeficiente. Por ejemplo, si se adquirió un solar en 2015, en el ejemplo poníamos un valor catastral de 1 millón de euros del solar. Según los coeficientes antiguos, el incremento de valor era de 100.000 euros, sin embargo, con los nuevos coeficientes resultaría un incremento de valor estimado de 190.000 euros. Con lo cual, aplicando un tipo de gravamen, por ejemplo, el de Sevilla es el del 26,80%, resultaría una cuota de más de 50.000 euros frente a los 26.800 que salía anteriormente. Si bien es cierto que esta es la regla de cálculo en estimación objetiva, siempre vamos a poder aplicar también la regla que fue también consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad de la antigua regla de cálculo, que es comparar el valor de transmisión del suelo con el valor de adquisición. Y habrá que utilizar la más beneficiosa para el contribuyente, como ya conocéis. Y luego también adicionalmente queríamos comentaros, se prorroga para 2024 expresamente el gravamen temporal energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito. Lo cierto es que este gravamen nos sorprende que se establezca como una prórroga, porque ya en la normativa cuando entró en vigor se decía que se iba a extender a 2024, pero bueno, parece que el gobierno ha querido hacer hincapié en que se prorroga este gravamen. Luego, otra cuestión importante que os afecta a varios de los que estáis hoy presentes es el impuesto sobre el valor de producción de la energía eléctrica. Se restablece el impuesto, estaba en suspenso en 2023 y bueno, en 2024 se restablece. El tipo de gravamen es del 7% sobre el valor de producción, aminorado una serie de conceptos. Y como cuestión importante a conocer es que para aquellos contribuyentes cuyo valor de producción de energía eléctrica sea superior a 500.000 euros, se debe de tributar de forma trimestral, siendo la primera autoliquidación que vais a tener que presentar en 2024 en mayo. Y luego, por último, el impuesto especial sobre la electricidad, que estaba establecido un tipo de gravamen reducido, que era del 0,5% aplicable de 2021 a diciembre de 2023. Ese tipo de reducido se aumenta al 2,5% para el primer trimestre de 2024 y al 3,8% para el segundo trimestre de 2024. Sigue siendo reducido porque el tipo de gravamen general es del 5,1-2%. Y bueno, esto es todo en relación con las novedades que os queríamos comentar.